De acuerdo con la NIA 800, ¿cuáles son las consideraciones especiales que deben atenderse en las auditorías de estados financieros con fines específicos? Con fines específicos. Bueno, importante aquí. Yo recuerdo en algún momento cuando todavía no estábamos aplicando acá normas internacionales de información financiera con los cambios que hubo después de la ley 1314 y demás, donde aplicábamos el 2649 y todos los aspectos modificatorios que tenía. Y tenía la oportunidad de trabajar en una firma donde se hacía auditoría bajo NIAS. Uno piensa, o normalmente a uno le hace una pregunta y es, venga, ¿las NIAS sirven solo para auditar estado financiero bajo NIF? Va de la mano con esta pregunta. Y la respuesta es, no, las NIAS sirven para auditar unos estados financieros preparados bajo cualquier marco, una vez yo identifique ese marco correspondiente y pueda emitir una opinión sobre si se cumple y si son razonables las cifras o no. Entonces, uno podría aplicar, en el caso de lo que venía con el ejemplo, aplicar las NIAS para auditar estados financieros que no estaban preparados bajo NIF, sino bajo las normas generalmente aceptadas en ese momento. Y aquí viene un complemento importante que es la NIA 800. La NIA 800 me dice que yo debo tener consideraciones especiales para una auditoría de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. Entonces hay que empezar a pensar aquí. O sea que yo puedo tener unos estados financieros de propósito general, claro, preparados bajo NIF, bajo NIPIMES, bajo el decreto 2420 y sus anexos, ¿cierto? Sí, ¿y los puedo auditar bajo NIAS? Sí, claro, por supuesto. Pero también puedo tener unos estados financieros con un propósito, un fin específico, es decir, cumplimiento de un contrato, cumplimiento de una normatividad determinada, y yo puedo llegar a considerar aplicar las NIAS para auditar esos estados financieros que no son bajo NIF y no son de propósito general, sino específico. Claro, lo puedo hacer. Y aquí me voy a NIA 800. Me dice, mire, NIA 800, primero, ¿cuáles son esas consideraciones? Ojo, ojo. Teniendo en cuenta que voy a aplicar todas las NIAs anteriores hasta las 700, o sea que yo voy a mirar cuáles le son aplicables para este marco normativo. Y arranca o inicia mejor desde las responsabilidades, establecer si acepto o no un compromiso, ¿cierto? Paso por el tema de leyes y regulaciones, después de la evaluación de riesgo, responder apropiadamente. Todo lo mismo que yo hago para una auditoría de estados financieros de propósito general, debo considerar qué le es aplicable para una auditoría de fines específicos. Entonces, si yo soy contratado para emitir un dictamen sobre unos estados financieros que tienen un propósito, puede ser inclusive estados financieros preparados bajo caja. Entonces, yo voy, conozco la entidad, miro si puedo atender el compromiso, si tengo las habilidades necesarias, realizo todo el plan de auditoría basado en riesgos, concluyo y de ahí hasta la emisión del informe, la NIA 700, debo tener en cuenta. Entonces, esta NIA lo que me dice es, mire, usted para un estado financiero de fines específicos, considere las NIAs aplicables hasta las 700, ¿cierto? En ningún momento la NIA 800, primero que todo, invalida los requerimientos de las otras NIAs, por el contrario, y tampoco pretende reemplazarlas. Lo que dice es, considérelas. ¿Listo? En conjunto y además tenga en cuenta lo siguiente. Pues ahora sí vamos a NIA 800. Ese era como el contexto para llegar a la respuesta. Debo tener en cuenta principalmente bajo NIA 800 la aceptación del encargo, planear y realizar ese encargo de acuerdo a lo planeado, formarme una opinión, qué tipo de informe o qué estructura del informe debo tener en cuenta bajo NIA 700. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un marco de información con fines específicos? Cualquiera que esté diseñado para cumplir un propósito que no sea el general. Entonces, ahí debo, primero, tener en cuenta esos requerimientos. Y consideraciones especiales. Entonces, primero, considerar, ahí le va a sonar muy parecido, considerar si acepto o no el encargo. Primero, ¿cuál es la finalidad de esos encargos, de esos estados financieros? ¿Cuál es su propósito? Porque recuerden que yo voy a emitir una opinión para aquellos usuarios que no pueden tener una información a la medida o que tienen que tomar decisiones con esos estados financieros. Entonces, ¿para qué están hechos con ese fin específico? ¿A quién va el informe? ¿A quién va dirigido? ¿A la asamblea? ¿A una entidad financiera? ¿A un grupo de personas? ¿Bien? ¿Y qué medidas toma la dirección
gerencia y su equipo de trabajo para determinar que ese marco de información financiera con fines específicos es aceptable. O sea, que no vaya a ser que por cumplir con un marco específico los estados financieros pierdan razonabilidad. Entonces, ¿usted qué medidas toma para poder emitir estos estados financieros y bajo qué condiciones o por qué los emite? Entonces, conozco si estoy primero en la capacidad de aceptar el encargo o no, si conozco ese marco que está rigiéndolo, si corro riesgos en algún momento, riesgos reputacionales o demás, y acepto el encargo. Primera consideración, aceptar el encargo a la luz del propósito de estos estados financieros. Dos, considerar en la planeación de auditoría aplicar todas las medidas que le sean aplicables, valga la redundancia, como decía yo ahorita. Identificar las políticas contables relevantes y lo apropiado de esas interpretaciones de las políticas. Entonces, si yo, digamos, voy a emitir una opinión sobre unos estados financieros presentados sin el principio de negocio en marcha, perdón, sin el principio de causación o devengo, solamente de efectivo. Entonces yo decir, bueno, ¿qué tan apropiado es presentarlo sobre efectivo? ¿Desvirtúa en algún momento la toma de decisiones? ¿Estoy en la capacidad de hacer este tipo de análisis? ¿Puedo llegar, llevar las pruebas? ¿Tengo los honorarios suficientes para poder cumplir y emitir una opinión con un alto grado, más no absoluto, pero sí alto grado de seguridad? Entonces, ahí considero todos esos aspectos para la aceptación del encargo y para la realización de la auditoría, de la planeación. Y por último, que me quedo ahí con la NIA 700, ¿qué tipo de informe voy a emitir? ¿Cuál es la estructura del informe? De acuerdo a NIA 700. Si no sirve con NIA 700, entonces tengo que ver si es un trabajo de revisión o un trabajo para atestiguar, que está dentro de las otras normas de aseguramiento. Entonces, consideraciones para NIA 800, estados financieros con fines específicos. Aceptación del encargo a la luz de lo que se requiere para ese informe. Considerar en la planeación la aplicación de las NIAs que correspondan y mirar las políticas. Si en algún momento hay una interpretación que difiera de la que yo tengo como auditor, la socializo, la concluyo y miro si es apropiado o no y qué tipo de informe va a emitir. Esas son las consideraciones a tener en cuenta.